profesionales lingüísticos de las Naciones Unidas, demostrando habilidades en interpretación en situaciones complejas. En cuanto a la experiencia profesional, ella cuenta con experiencia en interpretación en las siguientes organizaciones: Organización de los Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la Salud, Misión Económica para América Latina y el Caribe, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Newmont, Perú, Río Tinto, Perumin, Perú LNG. Entonces, tenemos una invitada de lujo, es nuestra docente top, y esta tarde está acá para todos nosotros, para ustedes, estimados estudiantes, estimados docentes, y también a nuestros egresados que esta tarde nos acompañan. Recibimos entonces con calurosos aplausos virtuales a Diana Tomioka Saito. Adelante, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí en esta conferencia virtual. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Y hoy he venido a hablarles acerca de un tema de mucha relevancia para los tiempos actuales. Es el intérprete del futuro, la inteligencia artificial como aliada o como competencia. Y aquí, cuando digo competencia, es en el sentido de algo que compite contra nosotros, es decir, algo que nos quitaría el trabajo en lugar de competencia como una competencia lingüística o una habilidad. Em, Algo que creo que no se dijo es que mis idiomas de trabajo son español A, inglés B, portugués brasileño B y francés C. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre idiomas A, B y C? ¿Cuáles son estas categorías lingüísticas? Cualquier persona puede intervenir en cualquier momento en esta charla. Por favor, no esperen hasta el final para hacer preguntas. Yo quiero que esto sea muy dinámico. Háblenme todo el tiempo. Entonces, ¿alguien sabe? Levante la mano. ¿Qué significan estas categorías A, B y C en la interpretación de conferencias? Ahí veo una manito alzada. Fran, si nos puedes ayudar habilitando el micrófono, por favor. La A señorita ver, Estrella levantó la mano. la señorita Estrella, ya Hola, se la buenas oye. tardes. Sí, te escuchamos, Estrella. ¿Sería la diferencia de nivel en cada idioma? Sí, es eso. En mi caso, el español es mi lengua A, es decir, es mi idioma materno. Yo interpreto al español. B es un idioma con el que yo trabajo, que tengo como lengua activa. Es decir, yo tengo inglés y portugués brasileño B, yo interpreto del español al inglés, interpreto del español al portugués brasileño. Y tengo francés C, que estoy tratando de convertir en B. Esto significa que yo entiendo muy bien el francés y voy del francés al castellano, pero en eventos importantes yo nunca voy a aceptar un trabajo que sea del español al francés, hasta que active bien ese idioma. Esa es la diferencia en categorías. Cuando uno tiene un idioma C, no significa que uno sabe poco de ese idioma. No, tiene que saber mucho como para poder entenderlo bien. Simplemente que no tiene esa lengua activa. En Europa es muy común tener un montón de lenguas C y solamente ir a su lengua A. En nuestros países, en esta región, es muy difícil que nos contraten solamente con lengua CES. Normalmente tenemos que ir ida y vuelta. Bueno, eso solamente era algo que no tenía que ver con el tema, pero me parece importante precisar, hablar acerca de inteligencia artificial. Quiero que me digan ustedes mismos en sus propias palabras qué entienden por inteligencia artificial, para que todos tengamos un entendimiento compartido de este término. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué cosa entiende por inteligencia artificial? A ver, empezamos con Mayra. Mayra, cuéntanos. Primero saludarte y agradecerte por esta presentación que creía que era muy necesaria. Para Gracias a mí, ti por venir. la IA, mi idea es que es una
computadora, ¿no? Una máquina justamente donde nosotros podemos darle una orden, moldearla de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? O sea, a pesar de ser inteligencia artificial, no tiene un pensamiento propio que Ujú. trabaja solamente de acuerdo a los límites, a las informaciones que se les ha proporcionado, ¿no? Entonces, creo que esto crece mucho más, progresa con el tiempo, puesto que acá pasa el tiempo y las informaciones mm, crecen, ¿no? Aumentan de forma... Frank, ya que estás ahí, ¿puedes leer la definición? O cualquier otra persona, si Frank no quiere leerla. Cualquier persona levante la mano para leerla. Hola, Daniel. Daniel, Buenas tardes. Daniel, hola, ¿podrás leer la definición, por favor? Ok, gracias. La definición de inteligencia artificial va más allá de la simple automatización. Es la capacidad de las máquinas para pensar, aprender y adaptarse. La IA ya no se limita a tareas rutinarias, sino que ahora aborda desafíos complejos que antes eran exclusivos de la inteligencia humana. Entiende el lenguaje, detecta patrones, toma decisiones e incluso predice resultados futuros con una precisión asombrosa. ¡Qué miedo! Entonces, lo que esta definición nos dice es que las máquinas piensan, que las máquinas entienden inclusive predicen lo que podría suceder en el futuro. A mí esta definición me asusta y no estoy de acuerdo con esta definición porque no me parece que la máquina pueda pensar por su propia cuenta, que tenga motu propio la decisión de pensar y, y tampoco creo que este término de inteligencia artificial está muy bien utilizado porque no creo que sea ni inteligente por su propia cuenta ni artificial. Depende de muchas cosas, depende de muchos servidores, depende de un séquito de personas que tiene que estar allí para alimentarlo. Pero esa es la definición que se maneja actualmente de la inteligencia artificial. Y si uno lee una definición como esa, entonces es fácil pensar que nuestro trabajo como intérpretes y traductores está en riesgo. Vamos entonces al meollo de la charla de hoy, que es cómo se utiliza la inteligencia artificial en la interpretación de idiomas. ¿Cómo podría ser nuestra competencia y cómo podría ser nuestra aliada? Les voy a mostrar muchos videos hoy para que sepan cómo es que la inteligencia artificial ahora está agarrando terreno en nuestro trabajo y cómo nos está quitando trabajo a los intérpretes profesionales todos los días. Estas son dos fotos de dispositivos de interpretación automática. Ustedes ya deben conocer la traducción automática cuando pasan documentos, por ejemplo, por Google Translate. Así como existe la traducción automática, existe la interpretación de lenguas orales automática. Se basa, sí, en lo escrito. Entonces, pero en todo caso, creo que aún tiene deficiencias. Veamos el video. El video está en inglés, pero entiendo que todos aquí trabajan con inglés o están trabajando para ser intérpretes de inglés. ¿Se escucha, no? ¿Escucharon el audio? ¿No escucharon el No, audio? no se escucha, Diana. No, todavía ¿Ahorita? no se escucha. No, No, no se está escuchando. No. ¿Por qué no escuchan el audio? Acabamos de probar hace un segundo y se escuchaba el audio.
sé por qué me escuchan en el audio. Les explico que es mientras va corriendo el video, porque sí pueden ver el video, solamente no lo escuchan, ¿cierto? Muy bien, entonces les voy explicando mientras va corriendo el video. Ahora sí escuchan. Acá lo que les muestra es cómo funciona este aparatito. Uno le habla al aparato en un idioma en particular, digamos que le habla en español, la máquina reconoce y lo pone por escrito, como ustedes pueden ver en la pantalla ahora. Y funciona con muchos idiomas diferentes. Después uno lo cambia de idioma y puede la persona leer y escuchar lo que la persona está diciendo en otro idioma. En este video van a poder ver que se utiliza para diferentes cosas, como por ejemplo para reuniones con padres de familia, si es que estuvieran, digamos, en Estados Unidos. Ustedes son padres latinos y su hijo está en el colegio que habla inglés. En muchos colegios en Estados Unidos, por lo menos hasta antes del gobierno de Trump, contrataban a intérpretes para que hagan ese trabajo. Entonces, nuestro trabajo podría verse en riesgo en ese sentido para interpretación comunitaria con este tipo de aparatos. Luego, si ven esta imagen de acá, esta foto, esto es algo que ocurre normalmente en auditorías. A los intérpretes profesionales nos contratan para ir a empresas, para ver diferentes procesos productivos. Y en este caso, la inteligencia artificial podría hacer nuestro trabajo porque en lugar de contratarnos para ver cómo están yendo los procesos, podrían utilizar una máquina como esta. ¿Hay deficiencias? Sí, hay deficiencias, pero tal vez el cliente quiera ahorrarse la contratación y utilizar este tipo de servicios en lugar del nuestro. Ahora, tiene también ventajas que nosotros no podemos ofrecer. Por ejemplo, este aparatito funciona para 82 idiomas diferentes. En cambio, nosotros como intérpretes, cada uno de nosotros no puede interpretar a 82 idiomas diferentes. Cuesta menos de $350, lo que significa que el aparato que uno puede mantener por mucho tiempo cuesta menos de que una jornada de trabajo para un intérprete profesional. Y viene con un chip que dura 2 años. Es decir, después de 2 años tendrían que cambiar el chip o ya se vuelve obsoleto este aparato y tendrían que comprarse uno nuevo. Entonces, ese es el primer ejemplo de algo que ya está en el mercado hace muchísimo tiempo, pero si ustedes no habían escuchado de esto antes, es porque no es tan bueno, no ha pegado por algún motivo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y llegamos a hablar con alguien técnico para que vean por qué se deshabilitó la parte de compartir. Sí, Que no podemos tener sonido, voy a explicar el video mientras va corriendo. Este aparatito se llama Time Kettle, es este de acá. Y se dan cuenta en la foto que tiene dos partes que se separan. Pueden ver que tienen dos partes que se separan. Esto es porque una parte se la pueden dar a la persona que está conversando con ustedes y la otra parte se la quedan ustedes para que pueda hacer una simultánea. En el ejemplo anterior que vimos, tenía que hacerse en consecutiva. Uno habla, para, la máquina reconoce lo que uno está diciendo y esto hace que el proceso sea más largo. Con este aparato, el Time Kettle, no tienen que parar porque se hace simultánea. Tiene algunos retrasos de tiempo. Capta algo del mensaje, deja de captar otra parte y así sucesivamente. Pero es simultánea solamente de una a una. O sea, si tuvieran un grupo grande no funcionaría porque cada persona tiene que estar utilizando su otro audífono. O si no, ponen la opción de altavoz. Ahí sí podría utilizarlo más gente. Vamos a poner el video. Claro que sin sonido no tiene mucha gracia.
pero pueden leer por lo menos los subtítulos. Como ustedes vieron, tiene hasta 40 idiomas en tiempo casi real. Acá tenemos otra cosa, otro ejemplo de cosas que nosotros como intérpretes humanos no podemos hacer. Nosotros no podemos convertirnos en audífonos para que la persona escuche música. Entonces, en ese sentido, nunca vamos a poder competir con todo lo que hace este aparato. Algo que a mí personalmente no me gusta es que tú tendrías que darle a otra persona el audífono para que se lo ponga en el oído. Imagínate pasar esa cosa de oído a oído, no me parece muy higiénico. Por lo menos a mí. A mí no me gustaría que alguien me diga, hey, ponte esto para escuchar lo que la otra persona está diciendo en otro idioma. Pero bueno, parece que es algo muy aceptado porque tiene muchos clientes en el mundo. Un cliente mío se lo compró porque pensó, ah, ya nunca más voy a tener que contratar intérpretes. Pero les digo, es un cliente mío, lo que significa que no le gustó. No, no por el tema de la higiene o ese tipo de cosas, sino porque no era preciso. Este cliente es un especialista en sistemas de HVAC, es decir, sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación. Y él va a dar charlas en diferentes partes del mundo. Y no era preciso. Entonces podría terminar electrocutando a alguien con un mensaje que no es el adecuado. Y por eso sigue contratando intérpretes. Este aparatito es, como ustedes han visto, para 40 idiomas, 93 acentos. Y cuesta entre $350 y $12,000, la versión más cara. Tiene un SIM card también que dura 2 años. Se carga en 90 minutos y la duración de la batería para los auriculares es de 2 a 3 horas. Entonces, si van a tener una reunión de todo el día, tampoco vale la pena hacer uso de estos aparatos. Mejor contratemos a nosotros porque nuestra batería no se acaba de 2 a 3 horas. Lo analógico es bueno en estos casos. Díganme ustedes, ¿en qué casos más creen ustedes que estos dos aparatos podrían quitarnos trabajos a nosotros? ¿En qué situaciones? Una Freddy persona. Gavide, a ver, Ujú. levanto la Sí, manito. Freddy. Freddy. Adelante, Freddy Freddy, puedes Gavide. habilitar tu micro. Hola, sí. Sí, te escuchamos. Recién me acabo de conectar, recién me acabo de incluir en sí, 3 minutos. Ah, no levantaste la mano. Si lo hice, sí, solo porque recién me acabo de conectar. Ok, entonces otra persona que no sea Freddy quiere decirnos en qué otras situaciones podrían estos aparatos quitarnos trabajo. Ya vimos que en contextos de auditorías, visitas a fábricas, reuniones entre padres de familia y profesores. ¿En qué otro contexto podría hacerlo? Am, a ver, yo soy analista registral, o sea, trabajo en registros públicos Ujú, y, por ejemplo, últimamente se ha implementado en el sistema registral la lectura de las esquelas de observación o esquelas de tacha en distintos idiomas, ¿no? O sea, los registradores públicos califican, suben el texto de una esquela denegatoria de una solicitud y, por ejemplo, una persona angloparlante puede escucharla en su idioma, ¿no? El sistema lee la esquela completa y la traduce al inglés. Si mal no recuerdo, creo que también se quiere hacer eso con el quechua y el aymara. Pero claro, todavía no se lo ha implementado y yo pienso que faltaría mucho. El problema, pienso yo, es que la interpretación que hace es de un lenguaje común, no está adecuado al tecnicismo jurídico del lenguaje registral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ujú. una cosa, no sé, pues, por ejemplo, la palabra repetir es volver a hacer algo, sin embargo, en el mundo jurídico, repetir es devolver,
o volver a pagar algo, ¿no? O volver a cumplir una obligación que recibió primero la persona. Entonces, esas cositas como que no ayudan, ¿no? Por el contrario, podrían entorpecer la comprensión de los usuarios respecto de las decisiones públicas. Ayer y hoy se ha llevado a cabo el segundo Congreso Nacional del Servicio Civil y se ve también que, por ejemplo, se está empezando a aplicar esto para normalizar la comunicación de las instituciones públicas con personas, en el caso del Perú, que son quechohablantes, ¿no? O de alguno de los dialectos. Y esto supone una gran dificultad y un gran reto, porque hay palabras, por ejemplo, en el quechua o en otros dialectos nacionales que son intraducibles, ¿no? Entonces, yo me imagino que con los otros idiomas también ocurre eso, ¿no? También habrá palabras que son intraducibles y entonces, ¿cómo el sistema va a transmitirnos la idea de la persona que está comunicando algo, ¿no? Entonces, yo veo por allí un problema bastante serio, además de otras implicancias de tema ético y humano, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Estoy completamente de acuerdo con tus comentarios y me encanta que hayas hablado acerca de este aspecto de terminología que es tan específica. Con los dos aparatos que acabamos de ver, ciertamente habría un problema. Y aparte, todo tendría que hacerse con la persona estando allí in situ. Si es que fuera una reunión virtual, por ejemplo, este tipo de aparatos es difícil que funcionen bien. Vamos a Diana, ver. ya está habilitado el audio. A Gracias, ver, gracias. Qué bueno que ya está habilitado el audio. Vamos a ver si funciona. hay una manito alzada ahí de April Leca. Sí, April, cuéntanos. Franz, a ver si le puedes dar pase a April Leca. Listo, Brin, puedes opinar. ¿Aló, se me escucha? Sí, te escuchamos, April. Se puede usar estos aparatos para los viajes turísticos, puede ser las personas que no tengan suficiente conocimientos en un idioma. Por ejemplo, quieren ir a Francia y no saben nada de francés, entonces utilizan estos aparatos porque no tienen el conocimiento necesario si esto va a servir o no y piensa que les va a cumplir las necesidades de una traducción. Sí, exacto. Yo también, inclusive, si es que me fuera a Tailandia y no entiendo tailandés, me gustaría tener un aparato como ese porque me parecería muy útil. Pero en ese contexto, yo no considero que nuestro trabajo como intérpretes profesionales se vea amenazado, porque normalmente los turistas, a menos de que pase algo grave, no utilizamos intérpretes profesionales. Uno va a hacer actividades de placer, entonces no tenemos que entender tan bien o con tanta precisión lo que está pasando, como si es el caso en contextos profesionales. Pero muchas gracias por tu comentario. De hecho, yo utilizaría esto si es que solamente me voy de turismo a algún lado. Bien, ahora, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ya. Acá tenemos otros ejemplos de cómo puede servir como competencia. Y hemos visto dos ejemplos por los cuales se tiene que pagar. Vamos a ver ahora uno que tal vez ustedes ya tengan en sus celulares si es que tienen un Samsung de alta gama. Yo no, pero parece que esto funciona bien. Vamos a ver el video que nos muestra cómo funciona y es gratuito porque si tú compras este celular de alta gama, tienes este servicio. Podría quitarnos trabajo también en contextos de, por ejemplo, entrevistas entre dos comerciantes o en empresas, si es que uno quiere cerrar un trato con otro y piensa que eso es suficiente y no contratar a un intérprete profesional. Bueno, eso le puede valer el negocio también, pero veamos cómo funciona. ¿Ahora sí escuchan? So here's another demo of the Samsung Yes. Galaxy S24, this time with a feature called Interpreter, which lets you translate face-to-face conversations. But pick a language, and there are two orientations available, one for when you're standing side by side. You tap it again for when you're standing face to Entonces en face. el teléfono pueden ver, como él acaba de mencionar, que uno simplemente tiene que activar la opción de interpretación y activar en qué
orientación lo quiere tener. Si la persona está parada a nuestro costado, va a poder leer lo mismo que nosotros. Si se está delante de nosotros, la pantalla es como si se dividiera en dos y nos va a mostrar en una dirección lo que lee una persona y en otra dirección lo que lee la otra. Y esto hace las cosas muy simples para el usuario. Si es que son dos personas, si estamos hablando de un grupo grande, es inclusive difícil que lean la pantalla. So you both can read it. You pick your language and you pick the other person's language. So for here, it's English and then Korean. To start the conversation, you just press the mic button, which you do every time you speak. It's my first time in Korea. What would you suggest doing? 한국의 맛있는 음식들을 먼저 드셔보셔야죠. Is there one particular food? Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona una app gratuita en el celular Samsung, que nos podría quitar trabajo en ese tipo de contextos en donde son reuniones más que nada de uno a uno. Pueden ser reuniones comerciales, tal vez en ciertas visitas a plantas, pero tampoco es algo que yo considere que intérprete humano. Hasta ahora eso ha funcionado así. Nosotros, intérpretes humanos, entramos a las cabinas virtuales y escuchábamos lo que sucedía en la reunión e interpretábamos en simultáneo. Y eran cabinas bilingües en su mayor parte. Podíamos inclusive en Zoom, o podemos inclusive en Zoom tener la posibilidad de hacer relay de otra cabina. Es decir, podemos tener varias cabinas. Pero ahora Teams y Google Meet quieren que ya no exista la necesidad de contratar intérpretes humanos porque es más práctico tener inteligencia artificial que lo haga. Es decir, estos sistemas de interpretación automática. Muchas empresas ahora en el mercado están utilizando esto. Teams todavía está en una fase experimental y es gratuito para cierto tipo de cuentas. No es automático, no es porque ustedes tengan Teams en su empresa que van a tener la interpretación automática habilitada. No, es para cierto tipo de cuentas y si tienen el tipo de cuenta correcto, tendrían que hacer que su administrador de tecnologías de información se contacte con Teams para que lo habilite. No todos lo tienen, como ya les he dicho, y Google Meet sí ya lo lanzó oficialmente y cuesta alrededor de $250 al mes. Nosotros, solamente en un día de trabajo, cobramos más de lo que esta plataforma cobra en un mes. Entonces, si es que las empresas estaban dudando en, ay, necesito intérprete para una reunión, no sé qué hacer, si es que no es algo de lo que depende su empresa, el futuro de su empresa, probablemente van a escoger este tipo de plataformas. Veamos cómo funciona. Esta es Teams. 好奇我用中文听起来是什么样子的。 So that's all there is to it. Super easy to use. You can just turn it off if you wanted to. Now let me show you what it sounds like in an actual Teams meeting. It's actually part of Copilot Studio, but it's embedded inside the M365 Copilot suite. And once you start moving past its capabilities, like the basic retrieval augmentation, then you go into Copilot Studio and you can do things like autonomous agents or custom engined agents. And that's what's that's what's shown in this diagram here. Esa es la persona hablando en idioma original, en inglés. Ahora vamos a escuchar C'est la en fait une interpretación. partie du studio Copilot, mais c'est intégré dans la suite M365 Copilot. Et une fois que vous commencez à dépasser ces capacités, comme l'augmentation de la récupération de base, alors vous allez dans le studio Copilot et vous pouvez faire des choses comme des agents autonomes ou des agents de moteur personnalisés. Et c'est ce que j'essaie, vous savez. C'est ce qui est montré dans ce diagramme ici.
Sí, de hecho es el tópico número uno cuando se trata Yes, it de... is. In fact, it is topic number one. When it comes to introducing new technology, especially artificial intelligence and agents, and what we always say is that everything we do at Microsoft goes with what? We call artificial intelligence responsibilities applied by Microsoft, but we also offer tools of what we call control and governance. For those who have access to agents of those agents. ¿Qué les pareció? Quiero saber cuáles son sus impresiones. ¿Qué piensan ustedes de Teams, de esta herramienta de inteligencia artificial para interpretación automática? ¿Lo Shirley, hizo bien? ¿A la derecha? Shirley, cuéntanos, ¿qué piensas? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, te escuchamos. Sinceramente, se nota que es una herramienta bastante útil, pero sin embargo, es una herramienta muy sencilla. O sea, la traducción, bueno, puede estar muy asemejada al lenguaje inicial, ¿no? Pero jamás va a igualar la calidad lingüística, lo humano que tenemos para poder interpretar, ¿no? Y traducir. Pero sí es útil, pero jamás va a ser la identificación con eso. Entonces, sinceramente, no veo una competencia tan severa en esta aplicación. Es mi opinión. Gracias, Shirley. Entonces, ¿tú piensas que esta herramienta no nos va a quitar trabajo? Sin embargo, ya hay muchas empresas que la están utilizando incluso ahora en su fase de prueba. Y cuando lo hizo, por lo menos del inglés al francés, la interpretación fue bastante buena. Cuando el señor estaba hablando en castellano y la interpretación fue al inglés, no sé si se dieron cuenta, pero estaba haciendo también los subtítulos. No sé si notaron que cómo estaba configurado para inglés, no se entendía absolutamente nada de los subtítulos. Esto puede resultar sumamente confuso para cualquier persona haciendo uso de esta plataforma y al final tal vez no entienda nada. Sin embargo, la calidad de lo que se decía era buena. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la plataforma tiene la habilidad de copiar la voz de la persona que está hablando. Habla con el mismo tono de voz y le pone el mismo énfasis. Me dicen, no puede ser intérprete mujer porque el que va a exponer es hombre. Y yo quiero un intérprete hombre. Yo no tengo la habilidad como intérprete humana de cambiar mi voz, apretar el botón y ahora hablo como hombre. No, eso no me sale. Y tampoco puedo copiar la voz de otra mujer, porque mi voz es mi voz, me sale mi voz, no copio las voces ajenas. En eso no podemos competir nosotros. Esto puede ser un punto a favor de la inteligencia artificial porque a la gente le encanta, piensa realmente que está hablando con esa otra persona. Pero también en este caso nuestra voz. Entonces, tenemos que advertirle a los clientes los riesgos asociados a este tipo de inteligencia artificial que usa nuestra voz como su recurso. Vamos a ver ahora cómo funciona Google. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Is the house Eso suena close to maravilloso. transportation, ¿Es la or casa would you cercana al recommend transporte renting a car? público o recomiendas alquilar un coche? Hay un autobús cerca, pero There's a yo bus te nearby, recomendaría alquilar un but I auto. would recommend renting a car so you can visit the nature and enjoy it. That sounds great. Eso suena genial. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué notaron que fue raro?
¿Notaron algo extraño? ¿No? ¿Nadie levantó la mano? Yo noté por mi parte que la interpretación sonaba poco natural. Desde que inició, es como que yo hubiera utilizado una frase como que qué bueno hablarte, pero ella lo tradujo demasiado literal desde mi punto de vista. Sí, muy bien. ¿Y ustedes creen que esto es a propósito? Yo Maite. creo que no. A ver, ¿No? Maite también tiene la manito alzada. Maite, cuéntanos. Maite Sánchez Juárez, a ver, ya tiene el micro habilitado. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, en el video se puede ver que suena un poco más robotizado, no tiene mucha naturalidad al momento de hablar y al hacer la interpretación simultánea, por lo mismo que es una IA. Ujú. Pero sí copia las intenciones del original. El hecho de que hable medio raro es porque es así como esta persona hablaría si es que estuviese hablando un idioma que no es el de ella. Si se dieron cuenta, copia el acento. Entonces, si ustedes van a escuchar a una persona que habla inglés como lengua materna y habla español no muy bien, va a hablar como ella. Y lo mismo para la chica que estaba hablando en español. Al inglés, esta chica tenía un acento hispano. Esto hace que sea mucho más creíble para las personas que están escuchando y viendo que están hablando con esa persona. Y eso es una característica que a los clientes les encanta porque no se dan cuenta siquiera que están pasando por interpretación cuando es así de realista. Un intérprete humano nunca va a copiar acentos, no así por lo menos. No lo haríamos, además parecería burla, y tampoco cometeríamos errores gramáticos o nos copiaríamos a las estructuras originales porque es más parecido a lo que esta persona estaría hablando. Nosotros sí hablamos con propiedad del lenguaje. Pero bueno, estas dos van a ser una gran competencia y ya son una gran competencia para nosotros en el ambiente comercial, en el mundo de los negocios. Dentro de grandes empresas transnacionales se utilizan porque, por ejemplo, la filial de Brasil se tiene que comunicar con la filial de Estados Unidos y para eso no hay presupuesto. Para la interpretación entre ellos dos no hay presupuesto, entonces van a activar estas herramientas o que cuestan muy barato o que vienen gratis con la plataforma. En algunos casos, si es que es una reunión muy importante, nos van a seguir llamando, pero para las otras cosas del día a día, ya no. Y la competencia más feroz que yo he encontrado, por lo menos este año, es esta plataforma. Se llama Wordly. Y es una plataforma que inclusive organismos de las Naciones Unidas ya están utilizando. Vamos a ver cómo funciona. Most organizations are global, with members who speak different native languages and need access to translation and captions. These language barriers lead to low engagement and inclusivity. Human interpreters are options, but high costs and complex logistics limit their use to a small number of meetings at large organizations. Wordly solved the problem with the first AI real-time translation and captioning platform. Wordly captures the speaker's audio, processes it through our system, and delivers results in real time, enabling presenters and attendees to participate in their preferred languages. Joining a session is fast and easy. Scan the QR code with your phone. Select from dozens of languages. Click Attend. And start reading the translated captions. You can also unmute your phone and listen to translated audio. You can join a session from your phone, tablet, or computer.
Wordly provides everything you need to offer live translation and captioning. We cover all major international languages, all event formats, and all output options. You can use Wordly with all major meeting platforms and event services companies. Wordly consistently delivers high-quality results, and is much more affordable than human interpreters. Wordly is a proven solution used by over 1,000 organizations and 2 million users worldwide. For dozens of use cases, make your organization... ¿Qué me dicen? ¿Impresiones? Bueno, si no tienen ninguna impresión, les cuento la experiencia que he tenido yo con esta plataforma. Esta misma semana he estado yo trabajando en una organización del Sistema de las Naciones Unidas. Y a mi colega y a mí nos contrataron para una sala de un evento grande. En este evento grande habían, yo diría, unas 70 personas, pero para los trabajos de grupo se dividían en 3 salas. Solamente una sala tenía intérpretes humanos, mi colega y yo, y las otras 2 salas usaban Wordly, porque no había presupuesto para contratar intérpretes humanos en las 3 salas. Entonces es algo que ya está aquí, se está utilizando en el Perú y lo utilizan organizaciones muy grandes. Esta plataforma, como ustedes pueden ver, puede también hacer subtítulos que nosotras no podemos hacer. Te da la información por escrito. Nosotras no podemos tipear lo que interpretamos al mismo tiempo. Y aprende. El cliente puede subir sus glosarios para que la plataforma, cada vez que aparezca un término, lo diga como el cliente quiere. Nosotras también, intérpretes humanas, hacemos nuestros glosarios. Pero puede ser que no utilicemos los términos todas las veces porque no nos lo memorizamos o porque simplemente discernimos que en ese contexto ese término no va. Entonces, esto de tener glosarios puede tener bemoles también para la plataforma. No siempre se va a interpretar un término igual. Pero bueno, en todo caso, lo que les quería decir es que esta inteligencia artificial ya se está utilizando en Lima y ya es nuestra competencia directa. Ahora les voy a contar otro caso de esta misma plataforma. Esto fue un evento grande el año pasado, un evento médico en el Westin. Vinieron personas de todo el mundo y contrataron los servicios de esta plataforma porque el idioma del evento era el inglés y todos los que venían, que eran de un montón de países diferentes, se conectaban a la plataforma y escuchaban en su propio idioma. Es decir, si querían escuchar en francés, escuchaban en francés, en castellano, en swahili, en lo que sea. Eso es algo que contratando intérpretes humanos hubiera sido muy oneroso o imposible, porque acá no se encuentran todos esos intérpretes y no vas a poner tantas cabinas tampoco. Sale muy caro. Pero, ¿por qué me contrataron a mí en ese evento? Porque en este evento el idioma principal era el inglés. Entonces la plataforma no podía tomar el español de una peruana que iba a hablar allí para pasarlo a los otros idiomas de las personas del público. Entonces me contrataron a mí para que yo esté en el escenario haciendo consecutiva del español al inglés y la plataforma captaba mi voz para hacer la interpretación automática a todo el resto de idiomas de los asistentes que estaban allí. Esta plataforma, según lo que me cuentan algunos técnicos que ya han utilizado esta plataforma, cuesta aproximadamente, hay muchos paquetes diferentes, pero les voy a decir para que tengan una idea general. Cuesta aproximadamente $6,000 por 6,000 minutos que uno puede dividir como sea. Y si es una organización grande, puedes dividir tantos minutos para el Perú, tanto para la oficina de Perú, tantos minutos para la oficina de Bolivia, tantos minutos para la oficina de Estados Unidos, de Brasil. Entonces es muy conveniente para ellos. Voy a acá cerrar ya no estoy compartiendo, ¿no? Ya. Entonces, con esto terminamos la parte de cómo es nuestra competencia. Quiero escuchar de ustedes cuáles son sus percepciones de estas
tres últimas que son nuestra competencia más feroz. ¿Qué piensan? ¿Ya habían escuchado hablar de ellas para empezar? A ver, Patricia Sabogal García, para que le den el micro, por favor. Patricia Sabogal García y luego Mauricio Melgarejo. Buenas noches con todos. Mi percepción de de lo que he podido escuchar hasta ahora es de que voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. Yo estudié portugués en la Universidad de Kioto, en Japón, y el portugués para mí ya es una lengua con la que utilizo bastante. Y por ejemplo, uno de mis pasatiempos es escuchar, no sé si tal vez es un programa muy antiguo, pero no sé si han escuchado sobre Chespirito. Yo escucho Chespirito en portugués y yo creo que si pusieran los diálogos de Chespirito en inteligencia artificial, no podría captar ese humor tan sano, esa chispa que tienen ellos para hacernos reír, alegrar y con sus, a veces con palabras en doble sentido o con algunos chistes que son, que los toman de moralejas, de dichos cotidianos. Entonces creo que en ese tipo de cosas como que a la IA todavía le falta muchísimo para poder hacer una buena interpretación, una buena traducción. Ujú. Sí, tal vez nunca lo vaya a poder hacer bien. Sí. Como que de repente alguien ya subió a su base de datos la interpretación correcta y lo va a hacer mejor que cualquier otra persona que lo haga por primera vez. Eso no lo sabemos. Depende de qué tanto haya aprendido, entre comillas, la inteligencia artificial. Mauricio Melgarejo también tenía la mano alzada. Mauricio, cuéntanos. Buenas tardes. Yo quería, bueno, preguntarle acerca de lo que me... Trabajan varias de estas plataformas. Yo no sé chino, entonces no sé qué tan bueno sea, pero igual desde la perspectiva del cliente, lo que yo me imagino es que va a decir que entiende más con la plataforma que sin ella. Si tiene y si tiene que compararlo con los precios de un intérprete profesional, si es algo que no es tan importante para él, de eso no depende su negocio, probablemente podría escoger pagar por estas plataformas que pagar por un intérprete profesional. Veamos cuáles son las ventajas, primero, de estas plataformas. Uno, están disponibles 24 horas al día en el momento que les dé la gana. Nosotros no. A mí si a las 12 de la noche alguien prende su computadora y quiere tener una reunión, si no me avisaron antes, yo no voy a estar, no voy a aparecer de la nada con mi cabina y me voy a poner a interpretar. No estoy 24 horas disponible sin previa anticipación. Estas plataformas son en gran parte de bajo costo o gratuitas. Los intérpretes profesionales no somos ni de bajo costo y mucho menos gratuitos, a menos que sea por un tema de voluntariado, que es algo que sí hacemos. Nos gusta hacer voluntariado de la mayor parte de intérpretes. Estas plataformas son útiles para situaciones informales, como alguna de ustedes dijo, si es que se van de viaje por turismo. Y a los clientes les gusta que imiten la voz y el tono del orador, bueno, algunas de estas plataformas, no todas. Limitaciones. Hablemos acerca de las desventajas. Hay una baja precisión en contextos técnicos o con acentos regionales y justamente por eso que les digo que clientes ya han comprado algunos de estos aparatos y al final no les convenció y siguen utilizando interpretación humana. Tienen problemas con la velocidad del habla. Si alguien habla muy rápido, generalmente se comen mucha información. Pero ojo, eso es algo que también le sucede a los intérpretes humanos. Entonces, tenemos que ser realmente buenos como intérpretes para ser mejores que las máquinas. En muchos casos, estas plataformas no captan los matices culturales, la ironía o el lenguaje no verbal. Nosotros, seres humanos,
que tenemos emociones y sentimientos, vamos a entender cosas que las máquinas no entienden porque no son personas. Hay riesgos de confidencialidad y de responsabilidad. Si es Diana, por que, si acaso no se está compartiendo la pantalla. sí, en esta parte no estoy compartiendo la pantalla, solamente les estaba hablando acerca de Ok, ventajas y desventajas. Sí. em, ok. Les decía que hay riesgos de confidencialidad y de responsabilidad. Si es que yo, como ser humano, cometo un error, entonces yo tengo que asumir la responsabilidad por mis errores. Las máquinas no necesariamente van a ser consideradas responsables. Es muy difícil decir que la máquina es responsable por algo. La máquina no firma un acuerdo de no confidencialidad. Nosotros, los intérpretes profesionales, sí lo hacemos. Hay, como les dije antes, riesgos de seguridad asociados a que justamente imiten la voz de la persona. Vamos a ver si es que después a alguien le van a cometer una extorsión o algo así utilizando su voz o algún otro tipo de fraude. Y muy importante, todo esto depende de la Internet. Nosotros somos analógicos, nuestro cerebro no se prende cuando está prendida la Internet. Obviamente utilizamos la Internet como una ayuda cuando estamos interpretando para buscar términos o para recibir material, pero estas plataformas, si no hay Internet, no funcionan. ¿En cuántos contextos de conferencias importantes no hay Internet porque en los hoteles, inclusive en los hoteles más grandes, se sobrecargan con tantas personas que se conectan a las plataformas de Internet? Entonces, imagínense, un evento grande, tienen más de 2.000 personas conectados y no funciona la plataforma porque la conexión no funciona. Incluso en países súper desarrollados, vean lo que pasó en España hace poco, que hubo en España, Francia y Portugal, que hubo un apagón masivo. En ese caso, simplemente no habría posibilidad de hacer el evento. Muy bien, ya hemos visto entonces de qué manera es nuestra competencia. Vamos a ver ahora cómo es que la inteligencia artificial puede ser nuestra aliada. Antes de que pasemos a la lámina, a nuestro trabajo como intérpretes. ¿Alguna mano levantada? ¿Alguno de ustedes ya utiliza la inteligencia artificial para sus prácticas de interpretación, por ejemplo? ¿Alguien tiene la mano Hay levantada? varias manos levantadas, doctora. Sí, a ver, Viriato. Viriato Sosa, luego Jorge Luis Alberto Saavedra y luego Jeff Villalobos. Para un evento o en la preparación como intérpretes. 2, cuando estamos en la cabina, cuando ya estamos interpretando. Y 3, lo que sucede después y cómo vamos mejorando nuestras habilidades con lo que hemos hecho anteriormente. Y la inteligencia artificial nos ayuda después del evento también. Entonces, empecemos con la parte de la preparación. Muchos de sus colegas ya lo dijeron, ya dijeron cómo ellos se preparan. Ahora, lo que a mí me gustaría recomendarles a los estudiantes que están aquí, porque muchos de ustedes deben aún ser estudiantes, es que hagan grupos de estudio. Júntense con 2 o 3 de sus colegas de clase de interpretación y hagan discursos. Discursos en inglés o en los idiomas con los que ustedes trabajen, e inclusive en castellano. Y estos discursos es mucho más rápido que los hagan utilizando inteligencia artificial. Le pueden decir a la inteligencia artificial que prepare un discurso, digamos, le pueden decir, voy a dar un discurso a las Naciones Unidas, de tal manera que les dé más o menos lenguaje onusino o lenguaje de conferencias. Y necesito que el discurso sea acerca de cambio climático. Esto en el idioma en el que quieran interpretar, ustedes discursan ante sus compañeros y sus compañeros interpretan lo que ustedes acaban de decir. Este es un ejercicio buenísimo para
para poder entrenar nuestras habilidades y convertirnos en buenos intérpretes en el futuro. Otra forma importante en la que podemos utilizar la inteligencia artificial para prepararnos es, digamos que nos dicen, el día de mañana o no sé, de repente de acá a 3 semanas, va a venir tal expositor y quiero que interprete simultánea al señor John Smith. Yo puedo buscar, mediante herramientas de inteligencia artificial, discursos de John Smith y esto me puede ayudar a prepararme. Puedo encontrar videos y así me familiarizo con su forma de hablar. Le puedo pedir a herramientas de inteligencia artificial que se ocupan de transcripción, que transcriban ese discurso para que yo pueda compararlo con lo que él está diciendo. Estoy entendiendo todo lo que él dice, no estoy entendiendo todo lo que él dice. Después interpreto lo que él está diciendo. Esta herramienta de inteligencia artificial puede transcribir mi producción y yo puedo comparar las transcripciones del original con lo que yo he interpretado y así darme cuenta de cuántos errores cometo. Le puedo pedir a la inteligencia artificial que corrija mi producción, a ver si es que está de acuerdo conmigo acerca de los errores que cometí. Como sus amigos también le han dicho, puede ayudarme en la preparación de glosarios, puede darme contextos, puede darme biografías, me puede hacer resúmenes de material. En un evento, si te dan millones de páginas para revisar, pero te los dan 2 horas antes, no vas a tener tiempo de revisar todo ese material. Entonces le puedes decir a la inteligencia artificial que te lo resuma para que te dé el contexto de lo que van a hablar y que extraiga la terminología clave. Es importante que si es que ustedes van a utilizarlo con documentos que son confidenciales, utilicen plataformas pagadas, porque si no, no se puede asegurar de que esté cifrado y que vayas a permanecer confidencial. También, si les pasan las diapositivas antes del evento, pueden tenerlas ya traducidas y esto les va a ayudar en el momento de la interpretación. Es importante que todo lo que les dé la interpretación, perdón, todo lo que les dé la herramienta de inteligencia artificial para que ustedes hagan su interpretación, la revisen ustedes primero. Todo esto tiene que pasar por el cerebro de ustedes antes de que pase por su boca. La inteligencia artificial se equivoca y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que está bien de lo que está mal y no confiar ciegamente en lo que nos dice. Puede ayudarnos también para ciertos nombres importantes que de otra manera tendríamos que pasar mucho tiempo buscando información. Cuando ya estamos en la cabina, existen herramientas como Interpret Bank o Boothmate, que son herramientas que usan la inteligencia artificial pagadas, pero son diseñadas específicamente para los intérpretes. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, Interpret Bank? Uno hace sus glosarios, los pone en esta plataforma y nos ayuda a saber qué términos escoger, porque podemos allí subir nuestros documentos en ambos idiomas, digamos en español y en inglés, y uno va escogiendo cuál es la equivalencia exacta dada por el cliente. A la hora de interpretar estas herramientas, uno las conecta a la consola de interpretación y, como alguien estaba diciendo por allí, nos da una especie de subtitulado de lo que escucha. Esto a mí me parecería terrible, a mí me distraería mucho más de lo que me ayuda porque no necesariamente lo hace bien. Entonces, prefiero yo interpretar sin ese tipo de distracciones que al final yo creo que irían en detrimento de mi trabajo, pero ¿para qué podrían ser útiles? Para cifras, que tampoco es que las detecte al 100%, pero tal vez los detecta mejor que un ser humano en ciertas ocasiones, y para nombres, y también porque tu glosario, tú ya lo subiste a la base de datos, y cada vez que aparezca un término que está en tu glosario, te va a aparecer en pantalla. Así que ya no tienes que hacer tanto esfuerzo para recordar los 2000 términos que tiene el glosario porque te aparece automáticamente en la pantalla cada vez que el término
es dicho. Tú ya vas a tener que discernir si en ese contexto es apropiado o no, pero por lo menos te ayuda cuando estás en cabina. Luego, ya hablamos de cómo nos puede ayudar a prepararnos. Muchos de sus colegas también hablaron de eso. Hablamos de cómo nos puede servir cuando estamos en la misma cabina y cómo nos puede ayudar a posteriori. Es decir, ya, terminamos de interpretar. Y ahora ya nos olvidamos de que interpretamos y pasamos a lo siguiente. No, para ser buenos intérpretes tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos hecho y aprender de nuestros errores. Todos nos equivocamos, todos. No existe la persona perfecta que no se equivoque. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, en nuestros grupos de estudio, cuando hemos practicado con nuestros colegas, con nuestros amigos de la universidad, hemos hecho la grabación de nuestra propia producción y eso es lo que vamos a poder comparar y podemos decirle a la inteligencia artificial que desde esta transcripción que hemos hecho de nuestra propia producción, dime una forma en que lo pueda decir de una forma más natural. O también podemos buscar en plataformas de inteligencia artificial la forma correcta de pronunciar ciertas palabras que tal vez a nosotros no nos salió bien. Y nosotros pensamos que hablamos bien castellano porque es nuestro idioma materno, pero no siempre es el caso. Entonces también le podemos decir que nos corrija los errores gramaticales que hemos cometido en castellano. Como ven, hay una variedad infinita de formas en que podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a prepararnos para interpretar bien y después para seguir siendo buenos intérpretes y no quedarnos desfasados, durmiéndonos en nuestros laureles y diciendo, no, pero ya interpreto, yo ya sé hacer de todo. No, siempre es bueno tener este chequeo de humildad y tener este tipo de correcciones que pueden ser de una máquina en este caso. Muy bien. Y ahora quiero preguntarles, ¿qué es una alucinación en el contexto de la inteligencia